Quiero pedirle al Señor también que me dé mucha sabiduría y nos dé sabiduría a quienes vamos a estar predicando por las siguientes semanas sobre el primer libro de Corintios. Hoy comenzamos con Corintios 1. Lo bueno de la predicación expositiva, que tiene muchos beneficios en realidad, es que no es el predicador escogiendo un tema del cual hablarle a la congregación, sino que estamos hablando de lo que Dios tiene para la congregación. Vamos capítulo a capítulo leyendo y es el Señor el que nos va formando. Esto no quiere decir que el pastor no tenga que prepararse, pero se prepara al ritmo del Señor, mas no hace que la Escritura diga lo que uno quiere. Aclaro esto porque cuando hablamos de 1 de Corintios estamos hablando de un libro práctico. No sé si en realidad teológicamente lo más correcto es dividir, por ejemplo, a Romanos, como estudiamos anteriormente, como un libro netamente doctrinal. Porque también tenemos que reconocer que el libro de Romanos tiene partes que son muy prácticas. Y si ponemos el libro de Corintios como un libro netamente práctico, tenemos que reconocer que también hay enseñanza doctrinal dentro de este libro. Más cuando está dirigiéndose a los corintios, que es una población, en el tiempo cuando se escribe, es una población sumamente importante, es un puerto muy cosmopolita. Es decir, está conformado de muchísima gente de distintas nacionalidades, distintas creencias, distintas culturas. Y entonces Pablo lo ve a este lugar como un lugar estratégico para llevar el evangelio. Pues muchas de las personas que venían recibían la palabra y luego viajaban a sus lugares de origen y entonces iban llevando la escritura. Pero también, al ser un lugar tan cosmopolita como era, también tenía un sinnúmero de problemas que presentaba. Y estos problemas no solamente se presentaban en el pueblo en general, que estamos hablando cerca de una población de 400,000 habitantes. O sea, es un lugar más grande que Loja, ¿sí? Donde se reúne toda esta gente y hay templos para los dioses griegos y para los dioses romanos. Y hay mucha idolatría. Y conforme vayamos avanzando en el libro, ustedes van a ver que mucha de esa idolatría está presente en la iglesia. Muchas de esas costumbres idólatras habían llegado a la iglesia en ese tiempo. Entonces Pablo, aparentemente, recibe cartas indicando de que esta iglesia está teniendo problemas. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo funda esta iglesia. Pablo es el que abre la iglesia en Corinto en su segundo viaje apostólico. Y esta carta de 1 de Corintios realmente se piensa que no es la primera carta. Es la primera carta para nosotros, pero aparentemente por lo que narra un poco Hechos y la misma carta de 1 de Corintios, aparentemente hay otra carta previa. Creo que el Señor no consideró que era necesaria que esté en las Escrituras, por eso no está. Pero lo digo para darle un poco el esquema. Entonces, Pablo trata de corregir al menos 5 temas fundamentales con esta carta. Y es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de todo esto. Trata temas de congregación, trata temas personales y de comportamiento de cada una de las personas, tocando temas como sexualidad, alimentos y la toma de decisiones con respecto a esto. Trata sobre idolatría, trata sobre el comportamiento congregacional, que creo que es muy importante. Si bien esta carta está dirigida a los corintios, también está dirigida a los cristianos en todos lugares. Es por eso que vemos su gran importancia hoy. Les voy a invitar a que comencemos de 1 de Corintios 1:1, y entonces Pablo, como siempre, comienza saludando a la iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. La traducción no es que está mal, pero para tener mayor claridad, cuando dice Pablo llamado a ser apóstol, propiamente es Pablo llamado apóstol. No es necesariamente llamado a ser apóstol, sino llamado apóstol, porque él mismo, a sí mismo, él se mira, y él lo dice en otra carta, abortivo de entre los apóstoles. No, él no se ve así como algo que lucir. Mi credencial, miren, yo soy un apóstol, así que les estoy escribiendo a ustedes. Nunca ese es el corazón de Pablo. El corazón de Pablo más bien es un corazón de humildad y él siempre se mira a sí mismo como un siervo. Y eso sería una traducción más correcta. Pablo llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién es Sóstenes? Sóstenes es el que, suponemos, lleva esta carta. ¿Sí? Sóstenes probablemente es el que viene, el que trabaja con Pablo, tal vez como su amanuense, como aquel que va justamente haciendo eso, escribiendo las cartas, ¿no? Y entonces hace este saludo porque probablemente envió con Sóstenes a Corinto esta carta. Entonces luego también hace la salutación y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y en esta parte podemos entender que es igual que en el versículo 1. No llamados a ser santos, sino llamados santos. ¿Sí? Sin duda estamos llamados a ser santos. Pero en el contexto en el cual Pablo está hablando, está reconociendo que lo que está sucediendo en la vida de él, tanto como en la iglesia de Corinto, es la obra del Señor. A mí me llaman apóstol, dice Pablo, por la gracia del Señor, y ustedes son santos por la gracia del Señor. Es lo que está tratando de decir, ¿no? No es que esto tenga un fundamento increíble en lo que es la doctrina, pero es lo que se acomodaría más a lo que la Escritura realmente habla acerca de las personas que estamos llamados a ser hijos de Dios. No somos hijos porque nosotros seamos mejores, es lo que veíamos en Romanos. Somos hijos porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Y eso es lo que dice el versículo 3. Gracia y paz. ¿Sí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Siempre Pablo está haciendo una relevancia en la gracia de Dios sobre las personas, sobre él mismo y sobre la expansión de la iglesia. La expansión de la iglesia no es una obra humana, pues la Escritura dice que es el Señor mismo el que trae y da el crecimiento. No es una estrategia de hombres. Bueno, el Igle Crecimiento, vamos a aplicar las estrategias de Igle Crecimiento. No, con eso podemos traer mucha gente a ver shows, pero no necesariamente vienen las personas que han sido llamadas por Cristo a ser salvas. En esta semana estábamos haciendo la instalación de los nuevos equipos y justamente la persona que estaba haciendo eso nos contaba y decía: hay iglesias que nos compran mucho estas luces de azules, verdes y que se prenden y se apagan. Y me dice: ¿usted sabe qué tipo de shows hacen? Y les digo: justamente hacen eso, es un show. Sí, la iglesia es la predicación de la palabra. No, pero muchos podrán decir: pero no, es que se ve bonito y todo eso. Bueno, podemos darle un contexto para que las cosas se vean más bonitas y todo eso, pero lo que Pablo siempre está recalcando es la profundidad del Evangelio. Ese es el contexto en el cual deberíamos entender siempre la Escritura. Y continúa en el 4 agradeciendo, ¿no? Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vuelve a recalcar lo anterior. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque habla de toda palabra y en toda ciencia, y luego vamos a ver cómo lo vuelve a remarcar,
porque justamente en la palabra se estaba refiriendo a los israelitas. Los israelitas habían cuidado la palabra de Dios durante 4000 años. Todo el Antiguo Testamento son los israelitas los que guardan el pacto y el testamento que el Señor les da. Pero por otro lado, el pueblo griego, en cambio, estaba empeñado en el desarrollo de la ciencia. Y es justamente hasta 400 años antes de la venida de Jesucristo que el pueblo griego se desarrolla con grandes filósofos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, durante el tiempo que viene el Señor Jesús, no hay una gran riqueza de estos filósofos griegos, hasta la época del Renacimiento propiamente. Y viene el Renacimiento, nuevamente viene un gran crecimiento de todo esto que tiene que ver con la cultura, y a partir de ese tiempo hasta ahora hay una sequedad, a pesar de que se pueda decir lo contrario. Pero entonces está hablando de esto y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Si yo quiero sacar eso de contexto, puedo decir, hermanos, entonces este es el momento de levantar la ofrenda. Sí, pero no se refiere a eso. Si ven ustedes el contexto, dice claramente, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Está hablando de palabra, está hablando de ciencia, está hablando de dones, que son temas centrales que vamos a tocar al desarrollar la carta de los Corintios. Y cuando dice que hemos sido enriquecidos en todo esto, quiere decir que la iglesia como tal está llena de estos dones de la palabra e inclusive de la ciencia. Pero todo esto viene del Señor, es para Él y es para su gloria. No da los dones a las personas para que los dones se envanezcan de ellos. Y eso es justamente algo que pasa, y Pablo lo comienza a ver a partir del versículo 10 en adelante, cuando dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, que dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego da la explicación del por qué. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Pablo pasa al grano, da una breve salutación, da una acción de gracias, pero él va al grano. Dice, pues el papel aguanta todo, pero necesito utilizarlo bien. Y entonces va directamente a las divisiones en la iglesia, que suele ser un tema muy de moda en las iglesias actuales, ¿sí? Porque se habla de divisiones entre ustedes. Y entonces veamos lo que tiene que decir la palabra de Dios con respecto a esto, porque algo tiene que decir. Entonces Pablo primero hace un llamado y dice, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ya ve, hermano, no debe haber divisiones, porque las ovejitas parece que son cosmopolitas, van de un lado al otro, como van de un aeropuerto a otro visitando a ver qué pastito está más cómodo. No, dice, eso no debe haber. Y yo estoy de acuerdo, hermanos, eso no debe haber. Las iglesias no se deben dividir, y esa es la verdad. ¿En verdad no deben dividirse las iglesias? No, las iglesias no deben dividirse por cualquier cosa. Eso tiene un poco más de sentido. Claro, yo creo que una iglesia no se debe dividir porque simplemente no me gustó hoy la canción que pusieron, hoy el pastor no me saludó. No creo que sean razones por las cuales uno deba
cambiarse de denominación, porque la iglesia de Cristo no se divide. Ojo, la iglesia de Cristo. Pero hay denominaciones que no porque tengan su letrero que diga cristiana, sea realmente cristiana. Es solamente un nombre y una denominación. Por eso la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, no debes conocer a una iglesia, por ejemplo, no debes creer que Arco es cristiana porque afuera hay un letrero que dice iglesia cristiana. Creo que debes conocernos y saber qué tipo de doctrina es la que predicamos, si es la doctrina de Juan Diego o de liderazgo o es la doctrina de las Escrituras. Si es la doctrina de las Escrituras, pues alabado sea el Señor, entonces es una iglesia cristiana. Si es una doctrina de hombres, pues entonces a eso es a lo que se está refiriendo justamente aquí Pablo. Y quiero continuar para dar más claridad acerca de esto de las divisiones. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, alguien le lleva a Pablo la noticia, ¿sí? Y claramente Pablo dice quién es. Dice los de la casa de Cloé. O sea, tal vez podríamos decir en nuestro tiempo los del grupo de conexión, no sé, Redimidos, o La Roca, ¿sí? O los de Adulán. Esos vienen ahí trayendo la noticia. No es el chisme porque claramente está identificando. Es un chisme cuando no identifica. Pero cuando identifica claramente está diciendo, mira, ellos vienen y me traen esta noticia. Y es muy importante cuando la palabra de Dios nos habla de que debemos de solucionar los problemas. Siempre está exponiendo que debemos de dar la cara frente a la situación. Yo recuerdo en una ocasión en Gualaquiza, una persona vino trayendo una noticia. Y me dijo, mire, usted es el pastor y usted tiene que encargarse sobre este problema que está ocurriendo en medio de la congregación. Y yo le dije, estoy de acuerdo, tengo que hacerlo. Y entonces nos vamos a reunir y tú vas a dar la cara frente a la acusación que estás haciendo. No, pastor, no, usted es el pastor, usted hágase cargo, yo no me voy a meter en ese lío. Ah, claro, tú vienes trayendo algo, tú hablas en contra de alguien, pero no quieres hacerte cargo de eso. Entonces no es lo correcto, querido hermano. Si yo no puedo dar tu nombre y tú no vas a poner tu rúbrica, tu responsabilidad en hablar contra tu hermano, entonces lo que estás hablando es un montón de mentiras. Y definitivamente esta persona no quiso hablar del asunto. La palabra nos dice que si tienes algo contra tu hermano, dice, ve a él, habla con él. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Fíjate, no dice nada más, no dice anda y busca al pastor y habla. No, dice anda tú. El segundo caso es, si no te escucha, entonces ahora sí ve a buscar testigos. Ahora sí ve y habla tal vez con el pastor. Sí, pero no es la primera opción el pastor. La primera opción es anda tú solo. En este caso ve, anda y busca 2 o 3 testigos. Ni siquiera dice el pastor. Busca 2 o 3 testigos. Si crees que uno de esos puede ser pastor, ahí estoy para servirte. Y confróntalo teniendo testigos. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de alguien y de la reputación de alguien simplemente lanzando a ventilador lo que uno quiere decir, sino que se tiene que probar. Tienes que tener la solvencia ética, moral, para poder hablar y poderlo decir a la cara. Y si no te escucha, pues háblalo a la congregación. Y si no quiere arrepentirse, pues ténganlos por mundanos. Eso dice la Escritura. Entonces, en este caso, Pablo sí está diciendo, mira, aquí los de Cloé me están diciendo que entre ustedes hay divisiones. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. El 15 dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí habla de la división. Lo que está pasando es que entre la gente comenzaron a decir, porque como les dije, era una ciudad muy cosmopolita. Pablo fue el primero que fue a predicar, pero después de Pablo vino Apolos, vino Cefas, ¿sí? ¿Quién es Apolos? Apolos sería, no fue reconocido un apóstol, es un hombre de gran impacto en las Escrituras, aunque no se lo nombra de gran manera. Podríamos decir que es tipo Billy Graham de ese tiempo, ¿sí? Un gran evangelista. Y Cefas todos lo conocemos, claro que lo conocemos más con el nombre de Pablo, ¿sí? Entonces muchos comienzan a decir, bueno, yo soy de Pablo porque como Pablo fundó la iglesia, yo soy de Pablito. Pero otros veían que Apolos era muy versado en las Escrituras y entonces unos decían, no, este es un maestrazo, yo soy de Apolos en cambio. Y otros habían escuchado la predicación de Pedro, ese tipo que en segunda de Hechos se levanta y predica y se convierte en 3,000, pues obviamente tiene también muchos fans. Y entonces otros dicen, nosotros somos de Cefas. Y hay otro grupo que dice, y yo soy de Cristo. Nosotros leyendo rápidamente podríamos decir, yo soy de ese grupo. Pero la verdad es que no se refiere a eso. Cuando está diciendo, hay los que dicen de Cristo, se estaba refiriendo a un cuarto grupo que yo creo que es el peor, yo en lo personal. Porque no están hablando de que son servidores de Cristo, que es la figura de Jesucristo, su figura central, sino se refiere a un grupo de los súper espirituales, ¿sí? Los que comienzan a creerse que ellos están en un nivel súper superior, y todos los demás son unos viles pecadores. Entonces ellos llegaban a la iglesia, como se dice ya por poco caminando en el tercer cielo, ¿sí? No toques al ungido de Dios, porque si tocas al ungido de Dios te va a caer 1000 maldiciones. La única vez que se habla de ungidos o algo en el Nuevo Testamento es para ungir a los enfermos. De resto, cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido al Espíritu Santo y no creo que hay más unción que esa en cada uno de nosotros. Por eso dice que hemos sido enriquecidos en todos los dones, en la palabra y en la ciencia. O sea, ¿quieres algo más que eso? ¿Quieres todavía que pongan ahí, mira, el apóstol, el evangelista, el maestro, yo no sé cuántas cosas? Qué increíble mirar que en nuestros tiempos haya gente que se quiera manejar de esa manera, cuando Pablo a sí mismo se ve como un vil siervo. Deberíamos seguir un poco más ese ejemplo, al punto que te imaginas que en Corinto están diciendo, a ver hermanitos, ustedes se bautizaron aquí y ustedes me pertenecen a mí. Eso es lo que está diciendo. Por eso Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Qué están locos? El que murió por cada uno de nosotros es Cristo Jesús. ¿Cómo hoy podemos decir yo soy de Pablo, yo soy... Casi se me sale una palabra. ¿Cómo podemos decir que el bautismo te da propiedad sobre cierta persona? Es que yo me bauticé en tal iglesia, por tanto soy de esa iglesia. Hay muchos que dicen, es que el Señor me puso en esta iglesia. Déjame decirte que el Señor no te puso en esa iglesia. El Señor te llamó a su iglesia y tú escoges a la denominación que vas, hermano. Y si te bautizas hoy aquí y el día de mañana te quieres ir a otra iglesia, avísame para poder orar por ti, bendecir tu vida y seguimos siendo amigos. ¿Acaso son mis ovejas?
¿Acaso son míos porque yo los haya bautizado o porque por un tiempo haya tenido el privilegio de sembrar en ustedes la palabra de Dios? Por Dios, cuánto orgullo, cuánta vanidad. Todos somos siervos del Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces uno diría, entonces no debe haber división en la iglesia. No, en este tipo de casos no debería haber. Deberíamos estar claros, hermanos. Por eso dice que estemos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque el sentir debería ser, ¿cuál? El sentir de Cristo. No el sentir de un pastor, no el sentir tuyo, sino el sentir de Cristo. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La predicación del Evangelio. Por eso Pablo, cuando habla de bauticé a uno, a otro, y no sé, tal vez otra familia por ahí, el resto ni me acuerdo, porque no me mandó el Señor a bautizar. No está haciendo de menos el bautismo en agua, y eso ya lo entendimos en Romanos. El bautismo es en Cristo. El bautismo en agua es una expresión simbólica. Pero si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos en Cristo, hemos sido sumergidos en Él, que es lo que quiere decir bautismo. Ya fuimos bautizados en Él. Eso es a lo que se refiere la primera parte. Cuando dice, doy gracias que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo. Eso hace un poco de referencia, según los teólogos, y según también creo, sin querer decir que sea teólogo, creo que se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Yo les prediqué a ellos, dice. En ellos yo sembré y entonces ellos fueron sumergidos en Cristo. Luego, cuando dice ya, para que ninguno, doy gracias que a ninguno de vosotros más he bautizado, ahí está hablando, sí, probablemente del bautismo en agua. ¿Sí? Cuando habla de Estefas, probablemente a él sí lo bautizó en agua. No quiero dar mucha vuelta en eso porque ya lo vimos en Romanos. Pero lo que él está diciendo, lo medular de la Escritura, es estar unánimes en el pensamiento. Y creo que lo que nos une a la iglesia universal del Señor debe ser ese sentir, el que hubo en Cristo Jesús. El que fuimos llamados por Él para redención, para perdón de nuestros pecados y para ser siervos inútiles de un gran Dios. Amén. Amén. Entonces, hablando de división, y con esto termino, si nosotros vemos en Hechos 15, 1, 5, ustedes anótenlo para que lo lleven a su casa porque ya se me acaba el tiempo. No sé si tal vez Carlitos me lo avanza a poner. Hechos 15, 1 al 5. Propiamente habla de la predicación en Judea. Dice que fueron algunos a predicar en Judea y que comenzaron a predicar acerca de la circuncisión. O sea, comenzaron a hablar, a ponerle los extras a la predicación del Evangelio. Ya no estaban unánimes en el mismo sentir, sino que comenzaron a ponerle extras. Y cuando comenzaron a ponerles extras, dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con ellas. Tal vez si te puedes ir un poquito más adelante, creo que está en el 3 o el 2. Déjame ver. Habiendo encaminado, ¿cuál estás? El 2. Dice, cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, no fue, a ver, hermanitos, no prediquen eso, vea. No está sacando de contexto el Evangelio. No, cuando dice no pequeña, imagínense ustedes cómo es una discusión no pequeña en su casa. Más o menos es lo que hizo ahí el hermanito Pablo. ¿Sí? Y entonces, a ver, Pablito, ¿cómo dice usted que entonces no haya división entre nosotros? No, está diciendo que no haya división en el sentir, pero cuando hay una división en el sentir, entonces el mismo Pablito se encrespa y dice, vamos a contender, hagámosle entonces la contienda. Sí, es más o menos lo que está diciendo. Romanos 16, 17, que ya lo leímos, dice que justamente Pablo recomienda y dice, aquellos que están contra la enseñanza que ustedes han recibido, ¿de quién han recibido? ¿Del pastor? No, de la Escritura. Aquellos que están en contra de la enseñanza de la Escritura, dice, apártense de ellos. Pero, o sea,
¿me voy de ese lugar donde me están enseñando eso? Sí, Romanos 16, 17 lo dice. Fácil. Y la última, y la vamos a ver más adelante, por eso no le voy a dar mucha vuelta, está también en 1 Corintios 11, 19. Y continúa hablando de estas divisiones Pablo y dice, a fin de que se manifieste. O sea, dice, miren, hay discusiones en medio de ustedes. Y en verdad lo creo que sí. Y hermanos, en verdad creo que es preciso que haya entre ustedes. O sea, dice, creo que sí es necesario que haya disensión entre ustedes. Sí creo que es necesario que haya división entre ustedes para que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Entonces, cuando hay una división, no es que, ¡ay, el diablo se metió! Probablemente sí, pero lo que está diciendo, hay algunos que predican o dicen predicar el Evangelio y no predican el Evangelio. Entonces, cuando hay disensión, yo voy a probar quiénes son los aprobados. Entonces, nosotros a nuestra forma podemos decir, oh, la iglesia más grande es la aprobada. La iglesia donde más milagros hay es la aprobada. La palabra dice, en los días postreros me dirán, Señor, Señor, y yo diré, aléjense de mí, que nunca los he conocido. Pero si predicamos en tu nombre y echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y yo les diré, no los he conocido, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo identificamos una iglesia con una sana doctrina? Pues cuando sus credenciales, dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando sus credenciales son predicar las Escrituras. Cuando sus credenciales son, hermano, ¿tú quieres irte de esta congregación? ¿Te hemos fallado en algo? ¿Crees que nuestro amor por ti ha sido escaso? ¿Crees que la predicación de las Escrituras no han sido las correctas? Podrían ser una buena exposición de credenciales, pero si yo no tengo credenciales que exponer, sino que lo único que puedo decir es hablar en contra de todos los demás cristianos, entonces tus credenciales son una completa falsedad. Y por favor, hermanos, aléjense de ese lugar. Huyan despavoridos, porque el devorador los está buscando y rondeando para devorarlos. Más clara la Escritura no puede estar. Y terminamos con la última porción de 1 Corintios 1. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 continúa diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren, estas tres palabras son sumamente importantes.
sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el 31 cierra el clímax de lo que hemos hablado. ¿Para qué? O sea, en base a lo que he dicho, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Como ustedes ven, esta carta a los Corintios comienza a abrirnos un abanico de temas que vamos a tocar, que realmente nos ponen muy atentos y dicen, yo quiero saber más de su palabra. Hermanos, yo les animo y les anticipo que vayan, vuelvan a leer Primera de Corintios, pídanle al Espíritu Santo que está en ustedes, que les dé discernimiento de lo que hemos hablado. Comprueben que si lo que hemos hablado aquí está en las Escrituras, entonces tomen lo bueno. Y si hay algo de malo, hermanos, deséchenlo. Y así comiencen a hacerlo con todo el libro de Corintios que vamos a estarlo atravesando en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que debe transformar nuestros corazones. Cuando está hablando acerca de la sabiduría y el poder de Dios, justamente está hablando y les vuelve a hablar a los griegos, que en este caso podríamos decir, hoy somos nosotros los gentiles, ¿sí? Y les habla también a los judíos. Y dice que para los judíos es ciertamente un tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos han estado guardando las Escrituras durante 4,000 años, y cuando llega el Cristo, para ellos es ofensivo mirar a ese Cristo. Ellos esperaban a un Cristo en un caballo, no sé, blanco, negro, con una gran espada y derribando al gobierno romano y levantando al pueblo judío sobre los demás y poniéndolos en lugares de preeminencia. Entonces, cuando ellos ven a ese Cristo, a un Cristo humilde, a un Cristo que no guarda el ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despoja de su deidad y viene a buscarnos a nosotros, los viles pecadores, que no merecemos nada de Dios, entonces para ellos se convierte en un tropezadero la predicación del Evangelio. Y ellos piden señales, a ver, si tú eres el Cristo, muéstrame señal. Y entonces el Señor les dice, ustedes no verán señal más que la señal ¿de quién dice? Exactamente, de Jonás. ¿Cuál es? La resurrección. 3 días después resucitaré. ¿Más señal que eso? Eso es lo que le da todo el sentido al Evangelio. Porque si Jesucristo hubiera muerto en la cruz y no se hubiera levantado, solamente hubiera sido un gran tipo, un buen profeta. Pero cuando Él resucitó, mostró que la muerte estaba vencida y que Él era el Hijo de Dios. Y se sentó a la diestra del Padre y está ahí esperando el cumplimiento de los tiempos. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es digno de adoración y exaltación de su pueblo, de su iglesia. Pero por otro lado están los gentiles, los que dicen, eso es locura. ¿Cómo va a ser posible que un Dios, imagínense ellos que tienen tantos dioses, ¿cómo va a ser posible que un Dios descienda y se haga carne? Y que muera por nosotros cuando todos nuestros dioses demandan de nosotros que hagamos algo. Que seamos buenos, que sacrifiquemos a nuestros hijos, que les entreguemos nuestro dinero, nuestras casas, todo. O sea, todos nuestros dioses nos demandan cosas. Clásico de la religión. Y cuando les hablan acerca del amor del Padre a través de Jesucristo, ellos dicen, ustedes están locos. Y lo vienen diciendo hasta el día de hoy. No dice que nosotros tenemos una predicación loca, que a veces parece que en las iglesias sí es la predicación loca. Como les decía, los show. Esa es una predicación muy loca, y eso no se refiere. Es la locura del Evangelio, la locura de las buenas nuevas. Eso es a lo que se refiere. No se refiere a caerse, que quiero aclararlo.
Sé que muchas personas, y me incluyo, hemos caído en el poder del Espíritu Santo 1, 2 veces o 3 veces, no lo sé, cada uno según le haya dado. Pero eso, vamos a verlo en esta carta a los Corintios, no es eso para la congregación. Eso es para tu casa, tu relación personal con Dios. Eso es lo que estaban viviendo los corintios. Grandes manifestaciones espirituales en la congregación. Y Pablo trae esta carta para decir, hey, en la congregación no. Esta es una carta práctica, con gran doctrina. Y quiero que el Señor, a través de su palabra, haga lo que Él ha mandado a su palabra a hacer, transformar nuestros corazones. No con palabras de sabia sabiduría. Podría pasarme otra hora aquí hablándoles y tratando de convencerlos. Pero yo no los puedo convencer, sino el Espíritu Santo nos convence a todos de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que necesitamos. El Evangelio es el arrepentimiento de nuestra pasada forma de vivir y la fe depositada en aquel que murió en la cruz por nosotros. Y démosle gracias a Dios que no fue un simple hombre, no fue un mortal, ni siquiera fue el que nos predicó la primera vez el Evangelio o el que nos sumergió en el agua. Aquel que murió en la cruz es el mismo Hijo de Dios, pagando el precio más alto por ti y por mí, la sangre del Cordero de Dios. Pongámonos de pie. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza en esta mañana. Padre, dispón nuestro corazón para que sea asimilada según tu Escritura. Como dice también tu palabra, ayúdanos a discernir lo que viene de ti y ayúdanos a desechar lo que no es para nuestra edificación. Porque queremos ser transformados por tu gracia y por tu amor. Bendito seas tú, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, reconociendo que la gloria es tuya. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de ti? Si tenemos algún don, algún talento, algún nombre reconocido, eso no es por nosotros, es por tu gloria, Señor, y es para tu gloria. Y así sea siempre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.